Bueno, muy buenas noches. Esta es una presentación que tiene el propósito de reemplazar la presentación que hicimos ayer en el grupo nuestro, aquí en nuestra congregación, con relación al estudio que estamos haciendo sobre Ezequiel 8:14. eh, Debido a alguna falla en la grabación, en el momento de salvar el documento, se perdió, se dañó el archivo. Entonces esta es una réplica de lo que presentamos ayer, y pues es importante hacerla para poder continuar con el estudio de lo que se hizo en la tarde, y ya pues vamos a ir con la segunda parte. Este es el estudio de los 25 varones de Ezequiel 8:16, parte 2. Fue presentado ayer, noviembre 10 del 2018. Estamos viendo tres temas que tienen que ver con este versículo. El primero es Ezequiel 8:16. Habla sobre los 25 varones que están sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y están adorando al sol, postrándose hacia el oriente. El segundo tema es el título: Alcanzar el mundo, creer a sus profetas. Esto es el concilio de otoño de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en Battle Creek, Michigan, octubre 14 al 17 del 2018. Hemos estado estudiando y recordando que el presidente Ted Wilson el presidente de la Conferencia General de los Adventistas hizo una declaración pidiendo oración, hizo una petición de oración por los resultados del concilio. Eh, Esto es la fuente de la Adventist Review de octubre 10. Y también recordamos en qué fecha comenzó Ted Wilson fue nombrado en su primer término como presidente de la Conferencia General de los Adventistas. Él fue nombrado el 24 de junio del 2010. Entonces él lleva del 2010 al 2018, lleva 8 años en la presidencia de la Conferencia General. El tercer punto es el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es un mensaje de amonestación, de advertencia para el pueblo para la iglesia de los laodicenses, y es una invitación para que el pueblo laodicense se decida a hacer frío o caliente, porque a los tibios, dice Jehová, los vomitará de su boca él. Y nos llama a que unjamos los ojos con colirio para que puedas ver. Es el llamado para nosotros también. Nos llama y nos reprende porque Él nos ama. Y entonces dice: sé pues celoso y arrepiéntete. El primer punto, el segundo punto y el tercer punto, ¿qué tienen en común? ¿Y acaso es un asunto de vida o muerte? Eso es lo que vamos a estar respondiendo durante estas presentaciones. El primer punto, pues estamos estudiando Ezequiel 8:16. Vamos a continuar con el estudio. La semana pasada alcanzamos hasta Ezequiel 8:11. Vamos a hacer un pequeño recuento histórico de lo que es el reinado, el tiempo en el cual está Ezequiel dando su ministerio profético. Él duró más o menos 22 años en su tiempo profético. Está del año 592 hasta el año 570.
y él estuvo presente cuando se llegó el tiempo del último profeta, del último rey de Judá, que fue Sedequías. Sedequías estuvo en el año 597 hasta el año 586. Hemos recordado que este es el templo que la visión de Ezequiel, en todo el libro de Ezequiel están todos los detalles, las medidas de lo que es el templo, y pues hemos estado estudiando lo que es la visión de Ezequiel 8. Eso lo vimos la semana pasada y vimos que estuvimos estudiando sobre la imagen del celo, que era la adoración fálica, que tiene que ver con la sodomía, que es el culto al sexo. Eso es lo que nos dice tanto en Ezequiel 8, 1 hasta el 8:3, cuando nos habla del momento en que Ezequiel es llevado a la puerta, a la entrada de adentro en Jerusalén, en el templo, y lo llevan a la puerta que mira hacia el norte. Entonces él va, lo llevan más o menos a este lugar, en la puerta norte, y allí ve que estaba la habitación de la imagen del celo. O sea, habían colocado un pabellón o una imagen del celo, que son los obeliscos, las columnas, y esto tiene una representación de la adoración fálica y el culto al sexo. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Eh, eh, la apostasía, dice Dios, ven y lo va llevando a diferentes partes, y cada vez va aumentando las abominaciones de la casa de Israel, que estaban haciendo para alejarlo del santuario. Entonces, estas cosas que se estaban colocando dentro del santuario, lo que hacían era que alejaban a Jehová del santuario, y eso implicaba pues que se iba a alejar del pueblo de Israel, y pues la advertencia es que iban a darse peores abominaciones que esta. Entonces estuvimos vimos, este es un repaso de lo que vimos la semana pasada. La pregunta es: ¿qué práctica era parte de la oración fálica? En Segunda de Reyes 23:7 nos está hablando de Josías, que hizo las reformas de lo que habían dejado sus antepasados. Dice: además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en las cuales las mujeres tejían pabellones para cera. Miqueas 5:14 nos habla que Dios arrancará las imágenes de acera de en medio de ti, en medio del pueblo, y destruiré tus ciudades. Jeremías 17:2 nos habla de que las prácticas de las imágenes de acera, que es la adoración fálica, se hacía en las arboledas verdes y en los collados altos. Por eso es que es tan importante que tengamos mucho cuidado con el tema de los árboles de Navidad, de los pinos, porque eso hace parte de esas culturas paganas, y eso nos ha llegado a nosotros hasta este tiempo. Entonces evitemos cualquier cosa que pues tenga que ver con estos cultos paganos que se daban en ese tiempo. Entonces, ¿de qué culto hacía parte la práctica sodomita? Entonces, Segunda Reyes 23:5, complementando lo que dice arriba, dice: Josías hizo estas reformas y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, y se quemaba incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Entonces, parte de lo que era el culto a Baal, pues así como Dios había establecido el incienso para
dentro de la verdadera oración, Satanás lo que hizo fue falsificarlo y estaban ya adorando a Baal, que es la adoración al sol, también a todos a la luna y a los signos del zodiaco, pero el culto se centra es en el sol. Y Ezequiel 8:11 nos habla dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Entonces los 70 varones hacen parte de los ancianos, o sea que los varones son ancianos. Y Joazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una espesa nube de incienso. O sea, ellos estaban haciendo ritos de adoración, pero ya eran ritos paganos porque se había contaminado el culto verdadero. Versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras de varones de imágenes pintadas, porque ellos dicen, no nos ve Jehová, y Jehová ha dejado la tierra. Este es un punto de unir lo que dice Apocalipsis 14 en el mensaje, Apocalipsis 3 del mensaje a la Odisea, que nos habla de la necesidad para la iglesia de la Odisea que compre o que se unja con el colirio para que pueda ver, o sea que tenga la unción del Espíritu Santo para que pueda ver, de lo contrario no va a poder ver. Y esa era la condición que estaba teniendo la casa de Israel, que ellos dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra, pero no están viendo, son ciegos, porque pues Jehová sí puede ver y Jehová todavía no ha abandonado la tierra, o sea que ellos su ceguera la que no les permitía ver que Jehová estaba con ellos. Y pues esto era lo que hacían los sacerdotes en el templo, era oficiar con el incienso, pero ya era un incienso falso. Ahora nos vamos a concentrar en esta mañana, en este estudio. Pues esta noche, pues dice Ezequiel 8:12, nos dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. O sea, las abominaciones iban a ir en aumento. Dice, y me llevó a la entrada, versículo 14, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, o sea, está ubicado aquí, esta es la puerta norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Entonces, justo en el mismo lugar están mujeres sentadas endechando a Tamuz. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Tamuz? ¿Mm? ¿Qué significa que haya mujeres que lloran a Tamuz? Esta es una escultura que está en el Vaticano, pero representa, dice, es la muerte de Adonis. Ese es el Museo Gregoriano Etrusco que está en el Vaticano y es la muerte de Adonis. Entonces vamos a estudiar un poco de lo que significa el culto a Tamuz y la unión con el culto a Adonis y la unión con el culto solar, de lo que estaba sucediendo en Israel y en Judá en ese momento, porque la historia nos cuenta que Josafat, a pesar que hizo cosas buenas, él no se alejó completamente de las prácticas paganas que incluían la adoración a Baal, de lo que nos dice la Biblia. Dice, el mito siendo promulgado en este rito loco era sobre el Dios que siempre muere y resucita, el hijo fiel del abismo. Este está tomado del libro de la máscara de Dios de Joseph Campbell.
y nos dice que él habla del hijo del abismo que se levanta, se llama Damusi Apsu o Tamuz, que también se llama Adonis, también se llama la reina del cielo, la hija de Dios, diosa de la estrella de la mañana y estrella de la tarde, o mujer esclava bailarina de los dioses. Entonces, pues acordémonos lo que les mostré de todos los nombres paganos que ha recibido Satanás a través de la historia. Estamos hablando aquí de Tamuz, de Adonis, de la reina del cielo, la hija de Dios, y también dice de las culturas que para ellos también era la ramera divina o estrella de la tarde, pues que era el ciclo de muerte y resurrección con relación al ciclo solar, con relación a la adoración solar, y ella descendiendo al mundo inferior para librar a sus hermanos, a su hermano y esposo de la tierra del no retorno. O sea, Tamuz era su hermano y su esposo a la vez. Por casualidad la leyenda sobre ella sobrevive a partir de los fragmentos del periodo de las tumbas de Ur. Entonces, ¿quién salió de Ur? Abraham salió de Ur, y por eso pues sabemos de la historia de la adoración a Tamuz a través de los registros que se han encontrado en las tumbas de Ur. Dice, y tenemos también apenas un himno como las lenguas de las mujeres de las cintas de oro y plata que cantaron con arpa a la luna toro, que fueron encontradas en los brazaletes de los brazos de los esqueletos de las doncellas arpistas. Entonces aquí nos habla de ese tiempo. Las mujeres estaban involucradas con los ritos de adoración a Tamuz y a los diferentes nombres de las diferentes culturas, pasando por Ishtar en Babilonia, Afrodita y Venus en Grecia. Esto es muy importante que lo recordemos para el tema que vamos a trabajar. Entonces, las mujeres con brazaletes tenían un himno, y ese era el himno que cantaban ellas. Y vamos a mirar aquí, aquí vemos pues el símbolo del sol, el símbolo solar, como parte de lo que Joseph Campbell muestra sobre las máscaras de Dios. En estas direcciones se encuentran, los que quieran profundizar, hay 4 volúmenes de lo que es cómo se ha, a través de todas las historias de los pueblos y de las tradiciones, se ha ocultado el enemigo supuestamente digamos, suplantando a Dios, y ha puesto sus máscaras en diferentes épocas. Este es el himno que había en los brazaletes de los esqueletos de las mujeres, de las doncellas, y habla y dice, menciona unos nombres. Voy a leer lo que dice. Esto está tomado de la página 412, 413. Dice, los últimos 5 títulos son los nombres en su orden de los 5 reyes de la tercera dinastía de Ur, que es cerca del 2150 al 2050, y expresa bien el concepto fundamental de todo este mundo arcaico. Dice con relación a quienes están haciendo el canto a la estrella del cielo, a Damú. Dice, él es el buen pastor, el protector del ganado, y las personas son su rebaño o su manada. Él es el Señor de los pastores celestiales, la luna, el sol. Los 5 reyes son Ur-Nammu, Dungi, Bur-Sin, Jimil-Sin y Ibi-Sin. Y son lo mismo que Damú, el que vive para siempre y el que muere para siempre, así como la reina es Inanna, la diosa desnuda a quien hemos conocido desde el comienzo. Entonces, ese es el Tamuz, ese es la Inanna, y nos dice aquí en este artículo sobre la revista de literatura bíblica, la adoración de Tamuz, dice, el culto de Tamuz, Babilonia depende de su fertilización en parte de las crecidas de los ríos, y eso era lo que pasaba exactamente con Egipto. La
temporada de verano es el momento de adoración de Tamuz, y en particular al parecer en medio del verano, como lo indica el nombre dado de Tamuz al mes medio del verano. O sea, esto fue parte de lo que también se introdujo en el paganismo, fue los nombres de los meses babilónicos en los calendarios hebreos. Tenemos numerosas y muy antiguas liturgias sumerias, entonces se habla del culto, y esos cultos, dice, están referidas a lo siguiente. A primero, Ishtar se lamenta por su cónyuge Tamuz, con diversos títulos, y se le describe con diversas plantas. Comienza con una denuncia por el sufrimiento y la masacre de ovejas y un ay de Tamuz que ha entrado en el seno de la tierra, o sea que ha muerto, o sea que es una lamentación por la muerte de Tamuz. Y sigue, dice, luego sigue otra desgracia tanto como antes, a Tamuz la semilla enterrada en el suelo. Entonces son formas paganas de idolatría con relación a la muerte. Dice, tercero comienza con la desgracia, y contenía al parecer un descenso de Ishtar en busca de Tamuz. Entonces muere Tamuz, pero entonces Ishtar va a buscarlo. Y dice, es un lamento en flauta, el acompañamiento regularmente asignado a este ritual, que consiste en un discurso de Ishtar en el que se habla de la desaparición de Tamuz, su descenso al inframundo y su duelo por él. O sea, el culto a Tamuz estaba asociado con lamentos en flauta y por el descenso al inframundo y el duelo por él. Entonces, el numeral 6 de este culto pagano de exaltación a Tamuz, digamos, de llorar por Tamuz, dice, ella se sienta en la humillación. Y es dramático y en carácter, es dramática en carácter, y es un ritual para las mujeres. Se concluye con una sugerencia del elemento de resurrección en el culto de Tamuz. Mi paz puede traerlo de regreso. Entonces, la paz de Ishtar puede traer de regreso a Tamuz, y tenía que ser por medio de ella que se daba de nuevo la vida a Tamuz. Esto es exactamente lo que nosotros vemos en el ritual de la Iglesia Católica con relación a María, porque acordémonos que la Inmaculada Concepción habla que María es inmaculada, María tiene una naturaleza divina, y por medio de ella trae a luz a Jesús. Y es un ritual para las mujeres, o sea que el culto a Tamuz estaba asociado con que mujeres participaran en el rito. Se concluye con una sugerencia del elemento de resurrección en el culto de Tamuz. Dice, mi paz puede traerlo de regreso. Entonces, la resurrección de Tamuz era de la intercesión de Ishtar, y esto tenía una connotación de un ritual para las mujeres. Esto lo dice la revista de literatura bíblica, la oración de Tamuz. En otra parte dice, los habitantes de Babilonia en nuestros días, como ya se ha señalado, plantan sus jardines vegetales en el lodo que ha quedado mientras las aguas se retiran. El barro, después de un poco se seca, se cuece por el sol ardiente. Como los sumerios comenzaron a observar y comprender mejor los ciclos de este hecho, fue incorporado en el mito de Tamuz y afectó el culto de Tamuz. Se convirtió en el hijo de Shamash, y fue a través de su relación solar, creo, que se extendió hacia el oeste, conectando con o apropiándose de los mitos y cultos del dios de mediados del verano como Adonis. Entonces, el culto a Tamuz es el mismo culto a Adonis. Señor, un testimonio de la importancia y la popularidad del culto en Siria, Fenicia y Grecia. Pero mientras él iba hacia el oeste, su culto continuó en lo esencial y en algunos de sus detalles, como el Tamuz original sumerio del sur de Babilonia. Entonces, desde allá es que viene el culto a Tamuz, y se introdujo en el pueblo que estaba cautivo, que había sido llevado cautivo por Babilonia.
Entonces, el culto de Adonis Tamuz llegó a Grecia. Grecia se lo pasa a Roma pagana y Roma pagana se lo hereda a Roma papal por medio del culto y la veneración a María y a un supuesto Jesús, pero pues sabemos que detrás hay algo que no es de Dios, algo que es pagano. Las referencias de este en la Biblia de Tamuz son relativamente recientes, comenzando con el siglo 8 a.C. Varios autores han visto evidencias del culto y las referencias a su ritual y práctica en Génesis 35:8, Jueces 11:40, 21:18, Oseas 4:13 y Primera Reyes 13:30. Pero la primera mención indudable muy definida de una práctica peculiar y característica de los ritos relacionados con el culto a Tamuz se encuentra en Isaías 17:10 y 11, que pues ustedes encuentran sus Biblias actualmente. Dice Isaías 17:10, dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu fortaleza, que es Dios Jehová del cielo. Por tanto plantarás plantas hermosas, dice en las versiones nuevas. Pero en las versiones antiguas dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y por cuanto no has recordado la roca de tu refugio, ciertamente plantas jardines de Adonis. Adonis, Adonis, Adonis es Tamuz. Y el surco de un dios extranjero siembras. Entonces, desde esa época, desde Isaías, está hablándose de la adoración a Adonis. Muy bien, entonces sigamos. Dice: ya sea que el culto de Tamuz en medio de los judíos apóstatas e idólatras ha sido o no idéntico con el Adonis sirio, entonces efectivamente pues era el mismo, sino pues variaban algunas de sus liturgias y sus ritos, pero era el mismo. Tamuz es Adonis. La única referencia a Tamuz en las escrituras está en el libro de Ezequiel 8, versículo 14, que es el texto que estamos estudiando. El profeta allí representa que él fue transportado en espíritu o en una visión al templo de Jerusalén, y que siendo conducido a la puerta de la entrada de la casa de Jehová, que estaba hacia el lado del norte, él contempló allí a mujeres sentadas lamentándose por Tamuz. La Vulgata ha traducido Tamuz por Adonis. Entonces, esa es la intercambiabilidad que hay entre Tamuz y Adonis. Y por el tiempo que Balti permaneció en Gebal, murió en la ciudad de Apata, donde Tamuz fue enterrado. Esto no es nada más que el mito sirio de Adonis. Y el Tamuz del Judá alienado fue el mismo que el Adonis de Siria. Entonces, los judíos y en Israel tomaron absorbieron esto de las culturas paganas que estaban asociadas y que en ella fueron conquistados por ellas. Dice: los ritos sagrados de los misterios adonisios comenzaban con el luto. Entonces, esto es un rito sagrado, o sea, es un rito. Y comenzaba con el luto, y en los días en que eran consagrados a la celebración de la muerte de Adonis se pasaba en llantos y gemidos lúgubres. Los celebrantes regularmente se flagelaban a sí mismos. Esto es parte de todo lo que nosotros vemos hoy en día, como hay tantas denominaciones y tantas personas que se flagelan a sí mismos sin saber de dónde viene esto, y esto viene de la adoración de Adonis o la adoración a Tamuz, que finalmente es adoración satánica. Dice: y en el último día de luto los ritos funerarios eran hechos en honor del dios. Al siguiente día se anunciaba la restauración de Adonis a la vida. O sea, es exactamente lo que está sucediendo también en nuestro mundo actual por medio de la tradición católica. Y era recibido con las demostraciones más entusiastas de gozo. Entonces, aquí vemos una representación de Ishtar y Nana en el Museo Británico, y dice lo siguiente: los jardines forzados de Adonis, refiriéndose a lo que dice Isaías 17,
Los jardines forzados de Adonis promovidos con alegría durante 8 días para luego marchitarse y parecer en lamentos tristes. Habla que esto se transmitió hasta, dice aquí es de destacar que el pasaje ocurre en una profecía contra Efraín que sigue y se conecta con una profecía contra Damasco en el periodo de la alianza entre los dos países, 736 al 732 a.C. La implicación del pasaje es que el culto de Adonis en Efraín fue tomado en Damasco. El nombre Tamuz solo se menciona en Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de casa de Jehová que está al lado del norte, y aquí, ¿qué? Mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Aquí Ezequiel, entonces, ¿quiénes son las que están llevando ese rito pagano, ese culto? Las mujeres. Dice, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Entonces, dice aquí Ezequiel escribiendo en Babilonia, usa el nombre antiguo sumerio babilónico Tamuz. Esa es la referencia que está en el año sexto del sexto mes, de acuerdo con ese capítulo. Entonces dice la conjunción del culto de Tamuz con el culto de Ishtar, un ritual de la mujer. Entonces recordemos que está hablando que es las mujeres las que están sentadas endechando a Tamuz. Es un rito de la mujer al cual ya me he referido como habiendo tenido lugar aparentemente en Babilonia. Entonces de Babilonia viene el hecho que las mujeres estén participando en el servicio de adoración, en el servicio ritual de adoración del culto a Tamuz. El pasaje parece describir un culto babilónico practicado en ese momento por algunas mujeres en Jerusalén, como pues presumiblemente por algunas mujeres judías en Babilonia. Entonces, había culto a Tamuz en Jerusalén y había culto que se hacían las mujeres en Babilonia. O sea, entonces, por tanto, el culto a Tamuz es el culto a qué? A Ishtar, ¿m? O a Adonis, o ahorita ya vamos a ver los otros nombres. Y Jeremías 7 nos habla lo siguiente, el versículo 15: os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos y a toda la descendencia de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, le dice a Jeremías, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocar mi ira. Entonces, ¿qué era lo que también provocaba la ira de Dios? Que las mujeres estuvieron amasando tortas a la reina del cielo, y ya sabemos que la misma reina del cielo es la misma Ishtar, y es la misma representación de lo que es el culto a Satanás por medio de esos nombres. Dice, me provocarán ellos a ira, dice Jehová, no obran más bien ellos mismos para confusión. Acordémonos que todo lo que tiene que ver con Babilonia es símbolo de confusión. Por tanto, así dice el Señor Jehová, he aquí que mi furor y mi ira se derrama sobre este lugar, porque los hombres sobre los animales y mi ira se derrama sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderá y no se apagará. Jeremías 44:15 nos vuelve a hablar de lo que hacían las mujeres, de lo que era parte de la tarea de ellas en el rito pagano. Dice, entonces todos los que sabían que sus esposas habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes en una gran multitud, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto. Entonces todo hace parte del culto a los muertos,
a lo que eran los ciclos de nacimiento y de muerte asociados con la reina del cielo y con Tamuz, a la muerte de Tamuz y llorado por Ishtar. Dice aquí, ellos dicen, ¿no? Pues que desde que cesamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo y a espada y hambre somos consumidos. Y en cuanto ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso nosotras hicimos tortas para tributarle culto? Y le derramamos libaciones sin saberlo a nuestros maridos. Entonces ellas estaban haciendo un culto pagano y los maridos pues no estaban conociendo lo que estaban haciendo ellas, pero era un culto a la reina del cielo. Entonces las mujeres están asociadas y eran usadas, o sea, eran asignadas al culto pagano de Tamuz. Por eso es que esto va en contra de lo que dice la palabra de Dios con relación a lo que debe ser la adoración, de quienes eran los que debían dirigir esta adoración, y no eran los hombres, sino lo asignaban a las mujeres, contrario a lo que había dicho Dios, que no fueran las mujeres, sino los hombres. Dice, cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso nosotras hicimos tortas para tributarle culto? Y habló Jeremías a todo el pueblo, y a los hombres, y a las mujeres, y a todo el vulgo que había respondido. Dice, ¿no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes, y el pueblo de la tierra? O sea que estaba todo ya contaminado con el culto a Tamuz. Dice Jeremías 44:23, porque habéis quemado incienso y picasteis contra Jehová. Dice, no obedecisteis la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Recordemos esto, hermanos, porque vamos a ver que esto es lo que está, tenemos que compararlo con los eventos actuales. Acordémonos, no creyeron, no obedecieron sus testimonios. Por tanto ha venido sobre vosotros este mal como en este día. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así habla Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras esposas hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis. O sea, están ellas diciendo y haciendo el culto pagano de adoración a Tamuz y de adoración a Ishtar. Dice, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Entonces es una amonestación que estaba haciendo Jeremías en el tiempo de él para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, que estaban permitiendo que sus esposas fueran las que fueran asignadas al culto idolátrico para ofrecer incienso a la reina del cielo. O sea, la adoración a la reina del cielo implica que haya mujeres para que le tributen culto a ella. Y Jeremías 44:19 dice, cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo, que ya lo habíamos leído, ¿y acaso nosotras hicimos tortas para tributarle culto? Entonces la reina del cielo pedía, pues que finalmente a Satanás, el que está pidiendo eso, estaba pidiendo que hubiera mujeres en en los ritos y en el ofrecimiento de incienso que era solamente dado a los hombres, en el verdadero culto de adoración a Jehová. Pero Satanás lo falsifica e introduce a las mujeres. Entonces el lamento por Tamuz es un ritual para las mujeres. Estos son textos que ya leímos anteriormente. Entonces dice, el lamento por Tamuz es un ritual para las mujeres.
Estos son extractos de lo que ya leímos anteriormente, pero para que lo unamos a lo que vamos a seguir estudiando. Dice, la conjunción del culto de Tamuz con el culto de Ishtar es un ritual de la mujer, pero un ritual de la mujer al cual ya me he referido. Entonces, el culto de Ishtar o de Tamuz o de Adonis tenía que ver con un ritual para las mujeres, de las mujeres hacia la reina del cielo. Y es un ritual de la mujer. ¿Mm? Entonces aquí estamos entendiendo ya Ezequiel 8:14 cuando nos dice que Jehová lleva al profeta Ezequiel a la puerta del templo de la casa de Jehová que está está al norte, y aquí mujeres que estaban allí endechando a Tamuz. Entonces es una alusión directa al culto de Tamuz, que es el culto a Baal, el culto a Adonis, el culto a Ishtar, y hay mujeres. Entonces ya se había introducido ese culto pagano en el pueblo de Dios, y eso tiene que ver con que las mujeres fueran asignadas a los roles de los hombres. Y entonces, ¿qué significa que sea un ritual de la mujer para las mujeres? Pues que las mujeres tendrían que ser incluidas en el servicio de oración, sacrificios cuyo oficio había sido conferido por Dios exclusivamente a los hombres. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que había ordenación de mujeres como ancianas y sacerdotisas. Acuérdense que están los hombres varones ancianos y están las mujeres, que son las que están oficiando el rito. Esto es culto a Ishtar, a Tamuz, a la reina del cielo, y finalmente es un culto a, a Satanás. Y esto tiene que ver con la ordenación de mujeres como ancianas y pastoras. Ya no son ancianas y sacerdotisas, sino ancianas y pastoras para este tiempo. Esto es culto a Satanás, hermanos, y es importante que entendamos esto para continuar estudiando lo que significa que haya un culto a Tamuz y que haya mujeres endechándolo o llorando porque están siguiendo una tradición pagana de muerte y resurrección de Tamuz, que es Satanás mismo, hermanos, para que no nos dejemos engañar. Entonces, ya vimos en la presentación anterior de cómo los nombres eh, los diferentes nombres asignados a la adoración, al culto, a la adoración solar, al culto idolátrico solar, lo encontramos en Asiria y Babilonia. Aquí están los nombres de las diferentes naciones, los diferentes reinos y poderes, y encima están los nombres de los dioses relacionados con el sol que eran venerados, el nombre. Entonces en Asiria y Babilonia era Bel Chamás, en Egipto era Ra, Osiris, Horus, Armachis, Atón, Fenicia era Baal, Siria Tamuz, Moab Baal Peor, Hormuz, Mitra, Atis, Adonis, Apolo, Baco y Hércules. ¿Mm? Ya esto es para Grecia, Roma pagana. Y el culto idolátrico a la muerte o a la oscuridad simbolizado en la luna, y a la luz, a la vida, perdón, que es la luz, que es el sol, la resurrección, era lo que se hacía. Entonces viene la muerte con la oscuridad, con la noche, y después viene la aparición de la luz, que es la vida, por un acto de supuestamente asociado con la resurrección. Entonces aquí vemos los nombres también que recibió en Asiria, en Medo-Persia, este culto a la oscuridad y a la luna, Agmón en Fenicia, Hércules, Baldes, Baco, Tamuz, el Gran Pan e Hiram en la masonería, y ellos pues manejan toda esta información para poder confundir a las personas y poderlas engañar. Entonces estos son los otros nombres. Está Ishtar, Isis, la reina del cielo, Meret, Beret, la gran diosa vaca del cielo de la creación, la madre del sol. Entonces miremos que
Los nombres son como la representación de lo que es la misma cultura idolátrica pagana a través de toda la historia. Entonces aquí vemos a Tamuz, a Baal Peor, también vemos a Tamuz de nuevo, Tamuz, vemos la reina del cielo, la rosa, la madre del sol, que es la esposa y la mamá de Tamuz. Entonces vemos también mencionada la reina del cielo, también vemos a Acera, que es lo que vamos a estar tratando de estudiar. Entonces tenemos el culto idolátrico universal a la naturaleza y el culto idolátrico a la muerte y a la luz o a la vida, y esto es la resurrección. Entonces tengamos esto en cuenta, hermanos, que es el mismo engaño que llegó al templo del Dios viviente. O sea, ese era un templo que había sido consagrado por Salomón y por todos sus descendientes, y llega a estos, a Acab, y pues se va a llevar una sorpresa. Entonces, pregunta, ¿quién introdujo entonces la práctica sodomita en el pueblo de Israel? Esto es Primera Reyes 16 del 25 al 34, dice: Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que fueron antes que él, y fue y tomó por esposa. Entonces el primer acto de, de desobediencia ante los ojos de Dios es que él se casa con Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera. Acordémonos que es adoración fálica. Y Acab hizo provocar a ira a Dios de Israel. Entonces viene la adoración a Baal, que es la adoración al sol, y viene también el culto a las imágenes de acera, y esto va a ser lo que finalmente Acab hizo provocar a ira a Jehová más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. ¿Mm? Y Primera Reyes 21:25 dice: pero ninguno fue como Acab, quien se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su esposa lo incitaba. Entonces la responsable del comportamiento de Acab era Jezabel. Vamos a tener esto muy en cuenta también más adelante. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Entonces quedaban esclavos de por vida, y pues eso tenía que ver con la adoración a Jezabel. Pregunta entonces, ¿por qué es fundamental el estudio, que estudiemos la historia de acá para el fin del tiempo? Entonces esto continuará en el estudio posterior. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga, hermanos. Una feliz noche para todos los que escuchen este mensaje, estos videos. Quiero dar un saludo para todos los hermanos y todas las visitas que están suscribiéndose a nuestro canal. Una feliz noche, que el Señor les bendiga.